¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Hace algunos días atrás definí hacer algo que creo que siempre es necesario hacer, que es un chequeo médico. Y durante el tiempo, ¿no?, con el clínico, con el doctor, él me fue haciendo preguntas, ¿no?, para ver cómo me sentía, para intentar detectar ellos, por medio de todas esas preguntas, intenta detectar si hay algún síntoma de algo que pueda llegar a sospechar. Y no encontró nada raro, sí me mandó a hacer algunos análisis, algunos estudios, y me dice, bueno, después de hacer estos chequeos de rutina, vamos a ver si se encuentra algo más. Y siempre es necesario, ¿no?, esto de hacer estos chequeos para saber cómo estamos, para poder estar seguro, a ver si hay algo. Uno ya se va poniendo medio viejito y está bueno poder hacer. Ya hemos pasado más de los 30 y pico, y así que es bueno poder hacer un poquito esos análisis. A modo introductorio, esta situación me sirve como una ilustración de lo que la palabra de Dios hace con nosotros cuando somos expuestos a ella. Nos ayuda a evaluar los síntomas para dar un diagnóstico de lo que nos pasa, determinando las causas de los problemas. Por lo general es así. También nos expone, nos muestra cómo estamos, nos muestra qué, y no solamente nos muestra y nos da un diagnóstico, sino también nos dice las causas de por qué está ocurriendo eso. Y lo hace justamente en el área donde nadie lo puede hacer, o donde ningún otro médico puede llegar, que es en el área espiritual. Los médicos no pueden llegar ahí. No hay ningún aparato, ningún dispositivo clínico que les permite evaluar qué te está pasando por dentro en tu vida espiritual. Tal vez hay muchos que pueden decir que hay ramas de la psicología que pueden determinar algunos patrones de comportamiento en la persona, definir, bueno, tal vez está pasando esto por este problema, pero sí hay algo que ellos no pueden hacer, que es solucionar esa clase de problemas que pueden llegar a encontrar. No tienen forma. Y es que justamente aquí es donde encontramos todavía más el valor de la palabra de Dios, que no solamente nos da el diagnóstico, que no solamente nos muestra las causas de por qué pasa lo que pasa, sino también nos da la solución al problema, nos da el remedio justo. Bueno, eso es lo que vamos a ver un poquito hoy, ¿está bien? Hoy vamos a ver justamente que los corintios, y que también puede pasarnos a cada uno de nosotros, estaban pasando algo, lo cual derivó en que Pablo les escribe, dándole el diagnóstico, diciéndole justamente la causa de ese problema y dándole un remedio, ¿está bien? Un remedio fuerte,
pero los que estudian medicina saben que para problemas grandes hay que dar remedios fuertes, remedios grandes también. ¿Está bien? El tema de hoy justamente habla de eso, de un problema espiritual que aquí la palabra cita. La palabra nos exhorta a dejar las divisiones, a dejar de lado las divisiones. Ese es el tema de hoy. La palabra nos exhorta a dejar las divisiones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la palabra justamente hoy va a tratar de darnos el diagnóstico, de darte la causa y por último te da el remedio, la solución. ¿Está bien? ¿Les parece si empezamos a mirar juntitos ahí entonces? En el versículo 1 de capítulo 3, tengáis su Biblia abierta, versículo 1 y el 2, encontramos el diagnóstico de Pablo. El diagnóstico que da es que ellos actuaban con carnalidad e inmadurez. Lo primero que vemos aquí es que el apóstol empieza diciendo, de manera que yo, ¿qué dice ahí? Hermanos. Es interesante notar que por más que la exhortación que él va a llevar a cabo va a ser bastante dura, no modifica su pensamiento que así todos ellos son parte de la familia de Dios. Son gente que él va a llamar de una manera bastante dura, pero primeramente diciéndole hermanos. Son parte de mi familia, son parte de la familia en la fe, aún con esta situación que están viviendo que tiene que ser corregida, urgentemente corregida, ustedes son parte de la familia de Dios. Vemos en este caso también el corazón de Pablo, un corazón humilde. Él no era el juez de ellos, él no se ponía como un juez diciendo, como acusándolos, sino que él los llamaba hermanos, tratándolo como alguien también que podía ser débil, pero hablando dentro de esa humanidad y esa debilidad que como hombre pueda tener a otras de la familia en la fe. ¿Está bien? Qué buena actitud, ¿no? Qué buena actitud de imitar, que podamos cuando hablamos con los hermanos, hablarlos como un hermano y no como alguien que los juzga desde un pedestal. Habiendo aclarado eso, entonces, se nos muestra la forma en la que el apóstol ha tenido que tratar a los corintios, en un sentido, el diagnóstico. Él les dice, fíjense, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está siendo duro, le está diciendo, ustedes son unos carnales. Yo no puedo hablarle como gente espiritual, sino como que están en Cristo, pero estando en Cristo como niños. ¿Está bien? Así como se acuerdan, cuando vimos el anterior sermón, dijimos que ahí, cuando Pablo utilizaba la idea de espirituales, era para definir a todos los creyentes, porque todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Acá en este caso, ¿se acuerdan que yo le dije? Hay otra vez, a veces la terminología significa una cosa. En el anterior capítulo, espirituales, hablaba de todos los cristianos, porque todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero acá utiliza la idea de espirituales como gente que es madura en la fe, como gente crecida en la fe, o sea, como gente que tienen, digamos, una santidad práctica en desarrollo. ¿Está bien? O para decirlo más sencillo, maduros espirituales. Antes era para definir a todos los creyentes, ahora para definir a los creyentes que son más maduros, espiritualmente hablando. De acuerdo a esto podemos ver que los hermanos no pudieron ser tratados por Pablo como maduros, sino por el contrario, aunque era de esperarse que ellos estuvieran viviendo de esa manera, o sea, que sean maduros. ¿Por qué era de esperarse eso? Porque habían tenido todo el tiempo de instrucción de Pablo, 18 meses con Pablo, y luego de que Pablo se fue habían tenido a Apolos como otro maestro. O sea que lo que más común de esperarse es decir, tenés un buen predicador, tenés después otro buen maestro, ya a esta altura tendrían que estar bastante bien creciditos, pero lamentablemente no lo son. Aunque era de esperarse que ya sean más maduros, tengo que seguir hablándole como a niños, como a carnales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de que los trató como carnales? Bueno, ha habido mucha controversia respecto a esta idea, hay diferentes posturas, pero simplemente revisando el contexto nos queda claro a qué se refería el apóstol cuando le dice que son carnales. Lo que le está queriendo decirle a ellos es que los creyentes carnales son aquellos que por obra del Espíritu Santo han sido salvados, por eso le llama hermanos,
pero que todavía no han alcanzado una madurez suficiente que provoque frutos buenos y constantes que glorifiquen a Dios. Son personas que han sido salvadas, que ahora son hijos de Dios, pero por su poca madurez no dan frutos constantes, no dan frutos buenos que realmente den gloria a Dios. Esa es la idea de un creyente carnal, alguien que lamentablemente todavía, por así decirlo, para entenderlo fácil, está verde, está bastante verde en la fe, entonces no podés esperar frutos. O si los ves, son frutos que todavía no están bien desarrollados. ¿Se entiende? Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17 habla de esto. Fíjense, Pablo le dice a los Gálatas: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, en nuestro caminar como cristianos, en nuestra santificación práctica, progresiva, como le llamamos, tenemos que caminar andando en el Espíritu Santo. De esta manera vamos a dar fruto. Porque ¿qué puede pasar? Porque podemos, si no, estar satisfaciendo los deseos de la carne, lo cual, ¿qué va a producir? Pecados en nuestra vida, que no demos fruto, personas que no crecen en la fe. Y justamente está eso en nuestra vida, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Ya hemos explicado, y creo que Isa lo ha enfatizado, y yo también hemos hablado sobre que el cristiano es una nueva criatura. Él tiene espiritualmente, es una sola nueva persona que ha sido regenerado y tiene ahora una tendencia a buscar de Dios, pero todavía hay pecado en su vida. En su humanidad todavía no ha sido redimido hasta el día que esté en la presencia del Señor, y por lo tanto hay una batalla por el cual tenemos que ahora podemos decidir buscar lo bueno, pero a veces decidimos buscar lo malo. A veces el Señor nos habla por su palabra, le obedecemos, vamos creciendo, y hay momentos en el cual por nuestro orgullo, por nuestra necedad, no pecamos, y eso nos debilita nuestra fe, y estamos en ese desarrollo y en esa tarea. Y algunas veces pasa eso, satisfacemos nuestra carne y entonces no podemos desarrollar los frutos que son esperables en nosotros. Ver a un niño recién nacido es una cosa preciosa, pero ver a una persona de 20 años con actitudes infantiles es algo muy triste. Esto es un modo de ilustración. Lo lamentable es que generalmente, como les pasaba a los corintios, porque lo más triste que le pasaba allí a los corintios es que ellos eran carnales por su forma de actuar, pero ellos pensaban que eran muy espirituales con lo que estaban haciendo. Y justamente este es el patrón más lógico de aquellos que lamentablemente son carnales y maduros. Ellos piensan que están bien como están caminando muchas veces. Ellos creen de que no están fallando a Dios con lo que hacen. Los corintios pensaban que ellos ya eran bastante espirituales. Y entonces Pablo está diciendo: no, ustedes no son para nada espirituales. Por el contrario, no puedo hablarles como espirituales. Tengo que hablarles como carnales. Cabe aclarar, hermanos, que actuar con carnalidad es una forma de comportarse por momentos, pero no es una actitud esperable de un creyente como forma de vida. Tiene que ver con un comportamiento y no con un tipo de ser. No existe un cristiano carnal, digamos, en el sentido de ser así para toda la vida. Eso no existe. Puede haber momentos de carnalidad, pero en el progreso tenemos que con el tiempo notar que nuestra vida va madurando. Si esto no fuera así, tendríamos que dudar si realmente somos quien decimos que somos. Fíjense, Romanos capítulo 8, de eso después lo va a explicar seguramente Isa cuando llegue al capítulo, pero Romanos capítulo 8, versículo 13 habla al respecto. Porque si vivís conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu haced morir a las obras de la carne, viviréis. ¿Está bien? Entonces el cristiano va creciendo en su fe y él va empezando a vencer algunos pecados y empieza a ver frutos, y cada vez los frutos son mejores, como dijo Jesús del Padre. El Padre va a limpiarlos para que entonces den cada vez mejor fruto. Pero eso no quiere decir que haya momentos en los cuales por nuestra terquedad, por nuestro orgullo, caigamos en actitudes que son carnales. ¿Está bien? Debido a esta situación, entonces, el apóstol no ha podido darle enseñanzas muy profundas. Fíjense, os di a beber leche, dice en el versículo 2, y no vianda, porque no eran capaces. O sea, cuando yo estuve con ustedes, le está diciendo, ¿se acuerdan? Que él había estado tiempo atrás. Hace ya varios años atrás él había estado, en ese momento no habían sido capaces de digerir cosas muy profundas, ni son capaces ahora. ¿Por qué no eran capaces ahora? Porque bueno, acuérdense que él
¿Se acuerdan cuando vimos al principio de esto? Había recibido informes de ellos por los de Cloé y por las preguntas que ellos le habían hecho. Y Pablo se estaba dando cuenta al recibir este informe, decir, chicos, no crecieron nada todavía. Ni eran capaces cuando yo estaba con ustedes y por lo que veo ahora lamentablemente todavía no son capaces. Esa situación era evidente por los informes que Pablo tenía. No importa cuántos años de cristianos podamos tener, si no nos esforzamos por obedecer las cosas más simples y vivir de acuerdo a las verdades básicas del Evangelio, será muy difícil poder avanzar en aquellas implicancias más profundas. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Hay muchos que me dicen muchas veces, hermano, yo hay cosas que ustedes explican que no logro entender. Y yo a veces te digo, pero las que lograste entender, ¿las estás obedeciendo? Y no. Y bueno, entonces no vas a entender lo más difícil, sino obedecer lo más fácil. Esto es lo que Santiago utiliza para hablar al respecto en Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Entienden? La mejor manera de comprender la palabra del Señor es prestándole atención. Es prestando atención. Y prestar atención, ¿qué te está diciendo? Que vas poniéndola por obra. Entonces, si querés sumergirte en mayor conocimiento, tiene que ir acompañado con obediencia. En el libro de los Proverbios es bien claro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una cosa está relacionada con la otra. ¿Querés ser más sabio en la Escritura? Más tenés que obedecerla. Más tenés que ser reverente a lo que Dios te dice. De esta manera vas creciendo y vas pudiendo lograr entender mejor. Definitivamente la vida del cristiano es un camino a ser explorado, vivido y obedecido todo el tiempo de nuestra carrera. No hay atajos, hermanos. No hay privilegio, no hay excepciones. Si no tratás con tu vida espiritual, en tus tiempos devocionales, en usar los medios de gracia, en tratar seriamente con tus pecados, difícilmente podrás ver frutos que agraden a Dios, o estos frutos simplemente van a ser temporales. Si no tratás en esas áreas que a veces decís, bueno, pero a mí me cuesta. Muchas veces el área de consejería es un diagnóstico claro y me está costando seguir adelante. Y la pregunta casi que viene por instantáneamente, ¿y cómo están tus tiempos con el Señor? Y más o menos, ¿qué podías esperar? Es casi inevitable. Tiempos devocionales flacos, tiempos devocionales rápidos, ligeros, van a dar vidas que tengan poco fruto. Una otra de las preguntas, y me está costando. Y la siguiente pregunta, ¿y estás rindiendo cuenta con algún hermano de lo que estás luchando con tus pecados? Y la verdad que no. Y bueno, si no tratás seriamente tus pecados, lo más probable es que empieces a vivir con más carnalidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, Pedro habla al respecto. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, pero está hablando respecto a las cosas que Dios nos ha dado. Si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, si estamos trabajando, si tu fe es una fe práctica que se vive en obediencia a la voluntad del Señor, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? O sea que si no prestamos atención a esto, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Que no vamos a tener fruto. Pero prestando atención a estas cosas, ¿qué pasa? Vamos a estar con fruto. No vamos a estar ociosos. Nuestra vida va a ser una vida llena de buenas obras, llena de frutos que glorifiquen a Dios, que es la voluntad justamente de Dios. Este es entonces el diagnóstico de la palabra que nos da cada uno de los creyentes. La pregunta entonces para cada uno de nosotros, ¿cuál es el diagnóstico de tu vida? ¿Cuáles son los frutos que se ven en vos?
¿Qué frutos se ven en vos? Luego de que Pablo da el diagnóstico, va a darnos ahora la causa. Versículo 3 y versículo 4. El primer versículo dijo: no pude hablarle como espirituales, como maduros, he tenido que hablarle como carnales, como a niños chiquitos recién que están empezando a madurar, aunque ya deberían ser más grandecitos. Y la causa es porque no han tratado en vuestras vidas con los celos y las contiendas. Eso lo vamos a ver en versículos 3 y 4. Fíjense, porque aún soy carnales, le dice en el versículo 3. Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, ¿no son carnales y andan como hombres? Pablo le dice, son carnales. No puedo hablarles como espirituales todavía. Me pasó cuando estuve con ustedes y todavía me pasa con ustedes. Que no puedo hablarles ya. Ya tendrían que ser más creciditos, pero todavía son carnales. Y tal vez ellos dicen, ¿por qué no hablas así? Nosotros somos espirituales, no te confundas, Pablo. Porque acuérdense que ellos pensaban que eran espirituales. Pero entonces Pablo va a la raíz del problema y les va a dar una pregunta que los va a dejar tambaleando. Le dice, habiendo entre ustedes celos, habiendo entre ustedes contienda, habiendo división entre vosotros, ¿no son carnales? El problema no era que no fueran perfectos, esto era imposible, no es que no tuvieran que pecar nunca, sino que había pecado en sus corazones sin tratar. El primero de los pecados que nombra acá, ¿cuál es? Celos. Era un pecado interno en su corazón que había llevado a contienda, a un pecado externo. Los problemas internos, los pecados internos sin resolver, esos celos que habían en ellos, habían generado contiendas. Y esas contiendas lo habían llevado ¿a qué? A divisiones. ¿Pero dónde arrancó todo? En los celos que había y que no habían tratado. Eran celosos, pero celosos mal. Celos pecaminosos. Y entonces, lógicamente, al no tratar esos pecados, eso había generado entre ellos contiendas. Los celos, hermanos, son un producto de nuestra humanidad aún no redimida. Están en nuestros miembros. Este pecado comienza en un corazón egoísta que decide buscar su propia satisfacción antes que la voluntad de Dios. En los niños es muy común notar este patrón pecaminoso. El niño ve al otro niño que agarra algo y dice, no, yo quiero eso, y te lo saco. Y una vez que lo tiene, lo deja por ahí tirado. ¿Y qué pasa después? Cuando viene el otro niño a tomar, otra vez lo quiere. Celos. Celos también va a haber en el niño cuando por ahí, ¿no? Son hermanitos así, los que tienen varios hijos lo saben, ¿no? El más grande o el otro le tiene celo al otro porque mamá le presta más atención a uno y no tanto al otro. Y empieza a ver esa puja, ¿no? Yo quiero que me brinde tanta atención. Y entonces empieza a pelearle al hermanito o empieza a hacer cosas como para llamar la atención. Y entonces así la madre, al retarlo, es como que le presta más atención. Son cosas que en los niños es muy fácil notarlo. Y tenemos que ir educándolo. El problema es que en los grandes es más difícil. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de detectarlo. ¿Por qué? Porque en los grandes es más fácil camuflarlo. En los chicos es rápido para detectarlo cuando están siendo celosos. Pero los grandes, que son más mañeros, les cuesta más. ¿Por qué? Porque te la disfrazan. Porque tienen buenas muchas veces formas de justificar esos celos. Porque las personas a veces son celosas y intentan camuflar esos celos por medio de otras cosas. Por eso es más peligroso. Los corintios habían utilizado la idea de, ponernos, encolumnarnos a través de alguno de los siervos que le habían estado predicando como para querer mostrar que eran más espirituales que los otros. Pero en el fondo del corazón, ¿cuál era el problema? Que eran unos celosos. Que estaban buscando acaparar la atención para ellos. Y eso está mal. Es pecado, hermano. Los celos deciden poseer algo para mí cuando, dónde y como quiera, sin importar si a Dios le agrada o no. Está mal, hermano.
Cuando intento hacer que las personas me presten atención, cuando intento de alguna manera manipular las cosas para que entonces las personas, no sé, dar lástima o intentar buscar una manera de que las personas me miren más a mí, me presten más atención, querer que las personas vivan atentas a mis necesidades, eso es celos, eso es pecado. Cuando quiero poseer las cosas para mí, cuando quiero que mi esposa me preste más atención por sobre todas las cosas. Es pecado. Lo disfraces como lo disfraces es pecado. Te puedo dar miles de ejemplos que cada uno de nosotros vimos, cosas que yo he visto en mi vida con respecto a esto. Cosas que quiero acaparar para mí, atención que quiero acaparar para mí. La Biblia está lleno de casos de personas que por celos actuaron de una mala manera. Los celos llenaron la vida de Caín para querer la bendición que su hermano Abel había recibido. No porque él no pudiera obtenerla, sino porque él la quería obtener a su manera. Dios no había bendecido su ofrenda, pero si él se esforzaba para hacerlo mejor, Dios le iba a bendecir, pero él no quería eso. Él había llenado su corazón de celos y por eso destruyó a su hermano. Los celos llenaron de rabia a Saúl, que en vez de sentirse dichoso porque uno de sus súbditos, David, recibía honra del pueblo, él deseaba poseerla para sí mismo. David había mostrado total lealtad al rey. Total lealtad había demostrado. Pero cuando él empezó a escuchar que el pueblo honraba a David, él dijo, va a faltar poco seguro para que tome mi reino. Celos, porque David nunca había mostrado una actitud así. Y por eso lo quiso matar. Los celos, hermanos, miren ustedes, cautivaron la vida de los hermanos de José al punto de venderlo como un esclavo. Miren qué terrible, hermanos de sangre, vendiendo a su propio hermano por los celos que le tenía. Los celos controlaban la vida de los corintios y por esto les generaba contiendas y provocaban la división dentro de la iglesia. Hay un dicho popular que dice, bueno, un poco de celo no es malo, pero yo solo puedo decirte que un poco de levadura leuda a toda la masa. Ese dicho es una mentira. Nunca es bueno un celo. Nunca es bueno, hermano. Fíjense el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro diciendo, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? ¿Ven? Celos que generaron contienda, que generaron división. Y él está diciendo, ¿cómo pueden pensar ustedes que son espirituales si tienen esas actitudes? ¿Qué piensan? En este caso, las facciones que se habían originado entre ellos eran solo la excusa que utilizaban es decir, bueno, nosotros seguimos a tal maestro y somos por eso más espirituales. Pero, hermano, los celos que llevan a las discusiones y que van a dividir congregaciones pueden generarse por cualquier otra circunstancia. Cualquier cosa puede ser un buen motivo para haber divisiones si en el corazón hay celos. En este caso utilizaron a los maestros para justificar sus celos, pero para el pueblo de Dios puede ser cualquier otra cosa. Nuevamente, hermanos, vuelvo a reflexionar. ¿Y en nosotros? ¿Podemos estar seguros de que no hay celos? ¿De que no hay celos posesivos? ¿De que no hay celos por querer para nosotros todo? ¿De querer justificar nuestra forma de actuar a veces simplemente porque no nos queremos dar cuenta que estamos actuando mal, que estamos pecando? Hermanos, la madurez no se define por cuánto sepamos de la Escritura, sino en cuánto ella ha obrado en nuestro interior.
Podés estar hace bastante tiempo en la iglesia y tal vez todavía con problemas de celos porque nunca los has tratado. Y sé que, como a mí me pasa, porque soy un ser humano como ustedes, sé que alguno también se está doliendo porque ven que en su vida hay celo muchas veces. No hace falta, y no estoy mirando los corazones ni soy profeta, pero creo que esto está muchas veces nosotros dando vuelta. Ahora bien, lo importante es que la Biblia no solo nos da el diagnóstico, no solo nos da la causa, sino también da la solución. Versículos 5 al 9 nos da la solución a este problema. La solución es glorificar a Dios. Por último, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, luego de abrir el interior y mostrar el pecado, anima a que veamos el remedio para este flagelo que hace justamente cristianos inmaduros y carnales. El remedio no se encuentra en la tierra, no hay una pastilla, no hay una inyección, no hay un jarabe que trate con tus celos. No intentes buscar en alguna cosa que vos puedas hacer. La solución solo puede venir de lo alto, de nuestro Señor. El remedio puede sentirse amargo al comienzo porque demanda un arrepentimiento de nosotros. Demanda dejar de mirarnos a nosotros mismos. Demanda dejar de morir a nosotros mismos en un sentido. Morir significa crucificar nuestra carne. Pero a medida que surte efecto, podemos notar lo precioso que es. ¿Cuál es el remedio? Es apartar nuestros ojos del yo y fijarlos en Dios, a quien todos glorificamos. O dicho de otra manera, cuando ponemos toda nuestra atención a Dios, es que puedo dejar de vivir para mí mismo y puedo glorificarle a Él. Es dejar de mirar en mis propios intereses, en lo que yo quiero, en yo, y empezar a decir Cristo, Cristo, Cristo. Es empezar a dejar de decir mí, para decir Él. Esa es la solución que te plantea Pablo. Pero como que pareciera que Pablo se tomara el tiempo como un médico. Él nos va a dar acá en los versículos del 5 al 9 5 argumentos que puedan convencerte de que este es el mejor remedio para tu pecado. Así como un médico nos dice, bueno, si seguís este tratamiento te va a servir porque mira, esto va a ser así, te va a ser así. Y uno termina convenciéndose de decir, bueno, sí, es verdad, voy a seguir este tratamiento. O uno dice, no. Bueno, Pablo, para convencerte, nos va a dar 5 argumentos de por qué este remedio es la cura para ese problema. El primero es en el versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El primer argumento que él te da es que nos muestra que es Dios quien concede los dones a sus siervos. Pablo define a los 2 líderes de mayor relevancia dentro del contexto de los corintios, a Pablo y a él y a Apolos. ¿Y qué dice de ambos? De Apolo y de él. ¿Qué somos? Dice. ¿Qué somos pues Pablo y Apolos? Servidores. Esta palabra servidor es la palabra que se usa para los obreros de menor importancia o lo que hoy llamaríamos los meseros, como en un restaurante. ¿Ven el mesero que venga, vení, servime? Nunca puede haber gloria para los meseros. Ellos son simplemente siervos que están a disposición del servicio. Así Pablo se llama él mismo y Apolos. Si ellos podían hacer algo, no era porque tuvieran una vocación natural a hacerlo, sino porque Dios se lo había concedido. Fíjense que él dice, somos servidores, ¿por qué? Según lo que cada uno nos concedió el Señor hacer. Si era por mí, yo no hubiera hecho lo que hice por ustedes. En todo caso, si hubiera sido por mí, yo lo hubiera metido preso, porque yo era un perseguidor de la iglesia. Pero porque Dios obró en mí, es que en vez de perseguirle, pude presentarle el camino de Cristo.
No hay gloria a la cual aferrarse y por la cual luchar cuando vemos que todo lo que tenemos se nos ha sido concedido por Dios y que esto ha sido sencillamente por gracia. No puede haber celos cuando entendemos de que todo se nos ha sido concedido por Dios. No hay competencia porque entendemos que todo lo que podemos hacer es porque Él nos lo ha dado para que lo podamos hacer. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice al respecto, ahí Pablo, 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas respecto a los dones las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don que tenés no es algo del cual te puedas gloriar porque no era tuyo, el Señor te lo dio, el Espíritu Santo te lo otorgó. Y Efesios capítulo 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que el don que se te ha dado ha sido por gracia. Ha sido una gracia especial que Dios te ha dado para vos. Si no, no lo tendría. Si no, no podrías hacer nada. Si no hubiera sido por gracia de Dios, no podría estar parado aquí enseñándote. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, no podría estar hoy en la plaza predicando el Evangelio. No podríamos ni movernos si no hubiera sido por su gracia. Por lo tanto, cuando entendemos esto, es que podemos empezar a tratar con nuestro celo. Porque ya no voy a competir contra mi hermano. Porque toda la gloria se la va a llevar el Señor. Versículo 6. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nos muestra aquí que Dios es el que hace la obra que ninguno otro puede hacer. No solamente que podemos servirlo porque Él nos concedió hacerlo, sino que acá el otro argumento que Pablo dice es: todo lo que podemos hacer, la obra que hacemos, lo que va a ocurrir va a ser porque Dios es el que lo produce. De acuerdo a lo que el Señor les concedió, Pablo había sido el que plantó la semilla. Apolos es el que había regado después de lo que Pablo plantó, pero ninguno de ellos había dado crecimiento, porque el crecimiento se lo dio el Señor. Porque solamente Dios podía hacer eso. Porque Dios se guardó eso para sí mismo, porque solamente Él es digno de recibir la gloria. Y Él no va a compartir su gloria con nadie. Podemos ser los mejores predicando el Evangelio, pero de ninguna manera eso serviría de algo si Dios no produce la obra de salvación en los corazones. Podemos ser los mejores maestros, pero si Dios no trabaja dentro nuestro por medio de su Espíritu, trayendo arrepentimiento y convicción de pecado, de nada sirve. Puedo traerte hoy acá a Moody, a Spurgeon, a predicarte el Evangelio, pero si Dios no obra cambiando tu corazón, no podemos hacer nada por vos. Los que entienden esta verdad y la contemplan diariamente son los que con mayor facilidad pueden combatir con los celos, porque saben que la obra final no la hacen ellos, sino Dios. Si el resultado no depende de mí, entonces no baso mi satisfacción en los resultados obtenidos, ni los compararé con los que otros obtengan. Solo glorificaré a Dios por permitirme ser una herramienta útil en sus manos. No puede haber celos. No puedo sentirme celoso con mi hermano cuando realmente entiendo de que lo que él hace y lo que yo hace no serviría de nada si Dios no actúa. Por eso no puedo evaluar. Y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. No puedo evaluar mi madurez o mi ministerio por el éxito que tenga. ¿Por qué? No puedo evaluarlo por el éxito y los resultados que tenga. Porque los resultados dependen de Dios. Hay un himno que nos exhortaban, ¿se acuerdan? Sembraré, sembraré, ¿y qué? ¿Dejaré el resultado a quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque no puedo yo hacer nada. Dependo de Él. Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Querés más? Hechos capítulo 14, versículo 26 y 27. Hechos capítulo 14.
Ahí me parece que no. Ah, sí, está bien. De allí navegaron a Antioquía, está hablando de Pablo y Bernabé, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos habían podido terminar la obra de misionar. Y fíjate lo que dice el versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Dios con ellos. ¿Y qué había hecho Dios? Había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿No habían sido ellos? Dios había obrado a través de ellos. Dios había abierto los corazones de los gentiles para que conocieran a Dios. Dios había hecho todo. Hechos capítulo 16, versículos 13 y 14. Un día de reposo, ya ahí entrando en Europa, salimos fuera de la puerta, estaban Pablo y Lucas junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué pasó? El Señor abrió el corazón de ella. ¿Ven? Pablo había estado hablando ahí a las mujeres, predicándole la palabra, pero ¿quién es el que obró en el corazón de Lidia? Fue Dios. Cuando entendemos esto, entonces cuando podemos darle una trompada a nuestro celo. Porque ya dejamos de evaluarnos con respecto a los otros. Dejamos de luchar y de ver a nuestro hermano que tal vez tuvo mejores resultados que lo que nosotros hicimos y no le tenemos celo. ¿Por qué? Porque sabemos que eso depende de Dios. Si fueran por resultado, Jeremías habrá sido el más inmaduro de todos, no convirtió a nadie. Pero él está en el salón de la fama de los hombres llenos de fe. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Otro argumento que Pablo da es que nos muestra que el verdadero valor no está en ellos, en los siervos, sino en Dios. Ahí está el valor. Hace mucho tiempo atrás utilizaba esta ilustración. No hay honra para las herramientas, sino para el artista que pensó y creó. Cuando vos, a algunos de acá les gusta, va a una galería de arte y ves esas pinturas, ¿qué es lo que vos querés saber? Vos mirás ahí abajo en el cuadrito para decir quién es el que lo pintó. Qué cosa más linda esta pintura, qué cosa más linda esta escultura. Y por ahí se aparece el artista que hace. Todos lo aplauden. ¿Por qué? Por el trabajo que hizo. Ahora, ¿vos viste alguna vez que alguien aplaudiera a una brocha de pintura? ¿Vos viste que alguien aplaudiera a un martillito y un cincel? ¿Por qué no? ¿Qué son? Herramientas. ¿Quién es el que se lleva la honra? El artista, el que él pensó y creó. De la misma manera, no hay valor inherente en aquellos que servimos, sino en Dios, que es el que hace la obra. Eso también trabaja con nuestro celo. Sé que muchas veces nosotros estamos con esa lucha y decimos, bueno, pero sirvo tanto y otros sirven, pero ¿qué pasa si no pasa nada? Bueno, el agricultor se olvida de lo que luchó y lo que trabajó en su campo cuando las plantas empiezan a florecer. Ese hombre ha trabajado un montón de tiempo. Pero cuando empiezan a salir las plantas, lo que él trabajó, él dice, bueno, qué bronca, todo lo que me hizo trabajar. No, él se olvida de eso. ¿Él qué hace? Da gloria a Dios, mira al cielo y dice, qué bueno, ha salido. Ya no importa todo lo que tuve que trabajar. Ya no importa todo lo que tuve que transpirar. El fruto salió. Así también en nuestras vidas, hermano. Cuando te das cuenta de que el valor está en lo que Dios hace, no importa todo lo que te sacrificaste, solamente le das la gloria a Dios. ¿Se acuerdan Pablo hablando de sí mismo? Trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios. Por lo tanto, no tengo de qué gloriarme. He transpirado la camiseta más que cualquier otro. Mientras los otros estaban en Jerusalén, yo ahí estaba por toda la ciudad azotado y un montón de cosas, pero no importa. No es eso el valor. No voy a querer sentirme diferente o más importante que los demás por eso. Porque si lo hice fue porque Dios me dio la gracia para hacerlo.
Versículo 8. Cuarto argumento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué dijimos que eran ellos? Servidores. Pero aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Son todos servidores, pero cada uno será recompensado por la labor que haya hecho. Entonces el cuarto argumento es que nos muestra que Dios recompensa. Creo que es el argumento más precioso que te puedo dar. Dios recompensa. ¿No es ya poco llamativo que Dios, que es autosuficiente, que Él no necesita de vos y de mí, aún así nos ha permitido servir en su obra? ¿Por qué no necesitaba de nosotros? Si un día usó un burro para hablarle a una persona, no necesita. Somos medio burritos también nosotros, no importa, pero no hablo de eso. Digo, Él puede hacer como Él quiera, pero aún así nos permitió servir en su obra de diferentes maneras, pero nos da ese privilegio. Ya hemos visto que es por gracia, o sea, el don que tenés y utilizando ese don serví a la iglesia y serví a la persona y es por gracia. Dios no necesitaba hacerlo, pero para mostrar su gloria y su majestad, te usa, a pesar de vos. Hablamos recién de herramientas, no creo que yo sea una herramienta de buena marca, pero aún así Él usó. Y qué bueno que es el Señor, porque Él no necesitaba de nosotros, pero aún así nos usa. Y eso ya es bastante. Ahora, este texto es todavía aún más sorprendente. No solo que en su gracia, no solo que en su misericordia ha permitido que podamos servirle, sino también que la promesa es que un día nos va a recompensar. No solamente, yo digo ya, gracias porque me dejaste servirte. Gracias porque me otorgás el privilegio de poder hablarle a otros de vos, Señor. Pero la palabra que nos está diciendo es, no solamente sos un servidor, sino que de acuerdo a tu labor, un día Dios te va a recompensar. Esto tiene para decirnos cosas muy preciosas. Por un lado que, como te decía hace un rato, la recompensa no se determina por lo exitoso que haya sido nuestro servicio, sino por lo fiel que hemos sido en ello. Hay una gran diferencia. Fíjense Mateo capítulo 25, versículo 21. ¿Qué dice ahí? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y exitoso. ¿Sobre poco has sido exitoso? No, ¿qué dice? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él no nos mide por el éxito como el mundo hace. Él nos mide nuestra labor por nuestra fidelidad a lo que nos toca hacer. A veces miramos a esos grandes siervos de Dios que tienen libros y un montón de cosas y andan por todos lados, y decimos, este seguro que va a recibir un gran tesoro en el cielo. No lo sabemos. Tal vez el que reciba más tesoro que ese sea una hermanita que estuvo sirviendo al Señor, siendo humilde y fiel en el servicio que le tocó hacer. Si eso no te motiva a dejar de lado los celos, ninguna otra cosa. Mirá eso, hermano. Mirá la recompensa que te espera por serle fiel a Dios. Si considero eso, puedo tratar con los celos y las divisiones al considerar que Dios es el que recompensará lo que hagamos. ¿Ven cómo va tratando eso con nuestro celo? Ya no puedo querer llevar la atención para mí, porque yo sé que eso no es algo que demuestre fidelidad a Dios. Ahora quiero serle fiel a Él. Y como quiero ser fiel a Él, yo me humillo. No importa. Porque sé que un día Él me va a exaltar.
Porque sé que en su reino las cosas son diferentes al mundo. En el mundo los que quieren tomar más preponderancia, ahí están, siendo observados por todo y honrados por todo. Pero en el reino de Dios es diferente. El que quiera ser más grande tiene que hacerse el menor de todos. El que quiera ser más reconocido va a tener que ser el que más lave los pies de los demás. Por último, el último argumento, como para cerrar esta idea, fíjese que dice, porque nosotros, nuevamente dice, somos colaboradores de Dios. Ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que son todos de Él. O sea que Él es el dueño de todo. El último argumento que dice es, somos de Dios. El último de los argumentos es bastante simple. La manera de tratar con los celos, con las contiendas y las divisiones que se generan es considerar que somos sus colaboradores, que somos su labranza y que somos su edificio. Al pensar en eso nos lleva a glorificar a Dios, al considerar que todo es de Él, por Él y para Él. Por tanto, a Él sea la gloria por todos los siglos. ¿Se acuerdan? Hace ya años estudiamos esta palabra, Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, entonces a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando yo considero que todo es de Él, que todo es por Él y que todo es para Él, entonces es que puedo darle la gloria a Él por todos los siglos. Para terminar entonces, reflexione por último. ¿Estoy dispuesto a ver el remedio que Dios me da para tratar con esta clase de pecado? No hay peor destino para un enfermo que no tratar con esa enfermedad. ¿Cuántas personas hay así? ¿No? Van al médico, se analizan, le dicen, bueno, mira, el problema es esto, tenés que tomar esto y te va a solucionar. Si no, yo no necesito eso. Pero hicimos el análisis, el estudio, determinamos que la causa es esa. Tomate esto. No, yo no creo que ese sea el problema. Hay esto así, me parece, ¿no? Sí, hay un montón así. Bueno, de esta misma manera es. Pablo te dice, bueno, tal vez vos te has dado cuenta y decir, bueno, sí, yo la verdad, Sergio, hace mucho que lucho con mis pecados, con este celo, y yo le pido a Dios que me cambie, ese es un clásico, yo le pido a Dios que me cambie, pero Él no hace nada. Y Él te dice, bueno, mirá, aquí está el remedio, te dice Pablo. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Vas a seguir esperando que Dios te cambie o vas a empezar a tratar vos con ese pecado? Dios tiene todo el deseo de cambiar. Empezado a tratar con eso. No esperes más. ¿Puedo buscar la gloria de nuestro Señor en mi vida, despreciando cualquier intento de sobresalir o de querer seguir aferrando esos celos que provocan contiendas y divisiones? Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar.